Lo bonito es que este autor habla no solamente de las memorias de dolor transgeneracionales que pueden ayudarnos a despertar o a cambiar la situación que estamos viviendo al darnos cuenta y hacernos consciente de que no inició con nosotros, sino que es algo que se repite de atrás. También nos da ciertas pautas o ejercicios para que nosotros podamos hacer este autodescubrimiento, ¿no? Y ayudarnos a explorar de una manera amorosa, compasiva y mirar también nuestra historia de una manera diferente, ¿no? Porque no podemos negar que todos tenemos alguna historia de dolor, alguna historia de miedo, eh, y a veces lo que tenemos es que reconocer esto, tomarlo en nuestro corazón, decirle sí a las cosas que me pasaron y soltarlas para seguir adelante. Pero a veces esa es la parte que más cuesta. Entonces, la temática son siempre libros para la autoexploración. No es tanto para leer y saber lo que le pasa al otro o juzgar al otro, sino para mirarnos nosotros en este espejo y a través de mi transformación poder también transformar mi entorno. La dinámica es que empezamos a hacer la lectura. Yo invito a la persona que quiera leer, podemos compartir la lectura entre todas. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿no? En el libro solamente está la parte del agradecimiento, que creo que cada quien lo puede leer individualmente, que es solamente una página. Y creo que podríamos empezar directamente con la introducción, ¿no? Que es el lenguaje secreto, y a ver si es que nos da tiempo de leer toda esta parte para que nos quede tiempo para comentar, reflexionar o qué se está llevando cada uno de esta primera parte del libro. Y antes de iniciar esto, bueno, le quería dar la bienvenida a todas o a todos. No sé si todavía también por ahí a veces había algún hombre que había escrito que también quería incorporarse. Y bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por este espacio. Me encanta, esta es la maravilla de las tecnologías, es que imagínate, no tenemos que hacer tantas cosas extraordinarias para de repente juntarnos todos en una sala, sino que podemos atravesar incluso fronteras a través de la tecnología y nutrirnos unos a otros. La idea de esto es crecer juntos y también crear un círculo de respeto, de acompañamiento y de contención entre todos, porque todos tenemos experiencias importantes que nos pueden nutrir y ayudar, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida y gracias por estar acá a todas las personas que recién estoy conociendo y también a las otras que me siguen ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo antes de iniciar, algún comentario antes de iniciar, sino para ya empezar a compartir la pantalla. Todo muy claro, Clau, gracias. Ok, Todo bien, gracias. muy bien. Entonces, vamos a compartir acá. Eh, y como les decía, vamos a empezar ya no por el agradecimiento, sino un poco más abajo, que es la primera parte. ¿Quién desea leer? ¿Sí? Que se anime a leer. Ay, espérame un ratito porque creo que me pasé. Está- Acá está. Acá está. Introducción, el Sí, lenguaje secreto del miedo. sí. Muy A bien. ver, es que estoy viendo el tamaño de la letra, ¿Se ve que pequeño? alcanza a verla, la tendría que ser grande, digamos. A ver si No, lo... pues,
A ver si lo puedo poner más grande. A ver, espera. Sí, gracias. Porque para mí está del tamaño de toda mi pantalla. Ah, ok. Ahí Ok. está más grande. Uy, me fui. Sí. Bueno, es que como estoy en celular, Ah, bueno, claro, sí, un poco más difícil del celular, sí, porque acá sí lo tengo al tope. un poquito. Ahí lo pueden ver. Sí. Ujú, Sí, ya sería hacerlo grande. ok. ¿Quieres leer, Mildred? ¿O es difícil ¿Es para mucho? ti? ¿Es mucho? Bueno, no sé cuánto sea. O sí, Son puede ser. ¿Es esta parte? Ajá, dime. Sí. uno, dos, tres. Pero lo podemos compartir. Si te cansas, lo podemos Sí, compartir con otra exacto. persona. Ujú, Una parte, puedo leer un poco y ya, te aviso, ¿sí? perfecto. Bueno, los demás apagamos los micrófonos. Listo. Sí, Iniciamos. iniciamos. Sí, gracias. Introducción, lenguaje secreto del miedo. Tienes que bajarle un poquito a Es un tiempo oscuro. que se El ojo repite. común. Bájale un poquito A el ver, volumen. yo, Sí, ahí, a ver ahora. ahí está bien. Sí, ajá, Ajá. A ver, introducción, lenguaje secreto del miedo. ¿Sí? sí, Es un tiempo oscuro. El ojo comienza a ver. Su libro es el fruto de una misión, una que me ha llevado alrededor del mundo, de vuelta a casa, mis raíces y en una carrera profesional que nunca podría haber imaginado cuando empezó este viaje. Desde hace más de 20 años he trabajado con personas que han luchado con la depresión, la ansiedad, las enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos de estrés postraumático y otros trastornos debilitantes. Muchos han venido a mí desanimado y desalentado después de años de terapia, mediante medicamentos y otras intervenciones fallado para descubrir el origen de sus síntomas y disipar el sufrimiento. Lo ha aprendido, lo que he aprendido de mi propia experiencia, la, la formación y la práctica clínica es que la respuesta no puede estar dentro de nuestra propia historia, tanto como con las historias de nuestros padres, abuelos o incluso nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas, ahora en los titulares, también nos dicen que los efectos del trauma pueden pasar de una generación a la siguiente. Este legado es lo que se conoce como trauma familiar heredada y la evidencia emergente sugiere que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no existe, no siempre se disuelve por sí mismo o disminuye con el tiempo, incluso si la persona que sufrió el trauma original ha muerto, aunque su historia ya se sumergido en años de silencio, fragmentos de la experiencia de vida, la memoria sensación y sensaciones de cuerpo, pueden vivir como si llegar desde el pasado para encontrar una resolución en las mentes, los cuerpos de los que viven en el presente. Lo que va a leer, lo que vas a leer en estas páginas eh, que siguen es una síntesis de las observaciones empíricas de mi práctica como director del Instituto de Constelaciones Familiares en San Francisco y los últimos descubrimientos de la menopausia en neurociencia, la epigenética y el ciencia del lenguaje. También refleja mi formación profesional con Bert Hellinger, en reconocido, el reconocido psicoterapeuta alemán cuyo acercamiento a la terapia familiar demuestra los efectos psicológicos y físicos de trauma familiar heredada de varias generaciones. Hasta ahí, gracias. Está ya pequeñita la letra. Gracias. Perdón.
Ya, perfecto, no te preocupes. Tiene algunas cositas, detalles porque es traducido al español, pero si es que está muy difícil de leer, no se preocupen que para las siguientes lo que hago es tomar foto del libro original y lo vemos ahí. Bien, ¿alguien más que quiera seguir leyendo? Sí, yo, Y yo, Lourdes. Ya, perfecto. A ver, gran parte de este libro se centra en la identificación de patrones heredados de la familia, los miedos, sentimientos y comportamientos que hemos adoptado sin saberlo, que mantienen el ciclo de sufrimiento vivo de generación en generación y también la manera de poner fin a este ciclo, que es el núcleo de mi trabajo. Usted puede aprender como yo que muchos de estos patrones no pertenecen a nosotros. Ellos simplemente han sido tomados de otros en nuestra historia familiar. ¿Por qué es esto? Creo firmemente que se debe a una historia que necesita ser contada. Finalmente, puede ser llevado a la luz. Permítanme compartir mi propia, me imagino que historia. Nunca Ujú. me propuse crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día en que perdí mi visión. Yo estaba en agonía de mi primer migraña ocular. No hay dolor físico real para hablar de solo un ciclón de terror oscuro dentro de la cual se fue oscureciendo mi visión. Tenía 34 años y tropezando alrededor de mi oficina en la oscuridad, tocando el teléfono de escritorio para los botones al 911, una ambulancia pronto estaría en camino. Una migraña ocular generalmente no es grave. Su visión se vuelve confusa, pero por lo general vuelve a la normalidad en aproximadamente una hora. Solo que no siempre se sabe que mientras que está sucediendo. Pero para mí la migraña ocular fue solo el comienzo. En pocas semanas la visión en el ojo izquierdo comenzó a desaparecer. Las caras y las señales de tráfico pronto se convirtieron en una mancha gris. Los médicos me informaron que tenía rinopatía serosa central, una condición sin cura, sin causa desconocida. El líquido se acumula debajo de la retina y luego se filtra, causando cicatrices y desenfoque en el campo visual. Algunas personas, el 5%, de la mira, de la mina de forma crónica se había convertido en legalmente ciego. Así van las cosas. Me dijeron esperar que ambos ojos se verían afectados. Solo era cuestión de tiempo. Los médicos no pudieron decirme lo que hizo que mi pérdida de visión, bueno, está como mal traducido, pero bueno, hizo que mi pérdida de visión Sí, lo que dice es fuera y se cure. Todo lo que que no, probé en mis no saben cuál era propias la causa. Sí, todo lo que probé en mis propias vitaminas, ayuno, las manos en la curación, todo parecía empeorar las cosas. Estaba desconcertado. Mi mayor temor se desarrollaba frente a mí y yo era incapaz de hacer nada al respecto. Ciegos, incapaces de cuidar de mí mismo y completamente solo, yo caería a pedazos. Mi vida se arruinaría y se me caería el deseo de vivir. Ujú. Repetí el escenario una y otra vez en mi cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más profundo de los sentimientos sin esperanza se incrustaban en mi cuerpo. Me estaba hundiendo en el lodo. Cada vez que trataba de cavar a mí mismo, mis pensamientos en círculos, de nuevo a las imágenes de estar solo, indefenso y arruinado. Lo que no sabía entonces era que las mismas palabras, solo, impotente y arruinado, eran una parte de mi lenguaje personal del miedo, sin freno y sin freno sin freno, que se tambalearon en mi cabeza y sacudieron mi cuerpo. Me preguntaba por qué le di a mis pensamientos tal poder
Otras personas tenían la adversidad mucho peor que la mía y no hablaban en las profundidades de este tipo. ¿Qué había en mí que se quedó tan profundamente arraigado en el miedo? Sería años antes de que pudiera responder a esa pregunta. En aquel entonces, lo único que podía hacer era dejar salir de mi relación, mi familia, mi negocio, mi ciudad, todo lo que sabía. Quería respuestas que no se podían encontrar en el mundo. Yo era parte de un mundo donde muchas personas parecían estar confundidos e infelices. Tenía solo preguntas y pocas ganas de continuar con la vida tal como la conocía. Entregué mi negocio a una exitosa empresa de eventos, a alguien que había literalmente y acababa yo de conocer y me fui. Me fui de estar para estar tan lejos como podía ir hasta que alcancé al sudeste de Asia. Yo quería ser sanado, solo tenía ni idea de lo que se vería ahí. He leído libros y estudio con los maestros que las escribieron. Siempre oí que podía haber alguien que me podía ayudar, que me podría ayudar a la mujer de edad en una cabaña. Un hombre de risa en una bata me presenté. Me uní a los programas de formación y canto con los gurús. Un gurú dijo, para aquellos de nosotros se reunieron para escucharlo hablar, que quería rodearse solo buscadores, Mm, solicitantes, dijo. sí, Se quedó en eso, en un estado constante de buscar. ya. Miren, ¿les parece si, como está muy mal traducido, les voy a leer mejor del libro original del texto y en la siguiente yo lo que voy a hacer es voy a tomar foto del libro y nos vamos a guiar de este mismo libro, porque hay partes que no se entienden, ¿sí? Sí. Ok, voy a leer esta última parte, lo que dice, él se retiró, ¿no? Se salió, dejó a su mujer y dejó a todos buscando su sanación. Dice, leí libros y estudié con los maestros que lo habían escrito. Siempre oí hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido de túnica. Me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores ni de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día, hacía ayunos de varios días seguidos, me preparaba infusiones de plantas medicinales y combatía a las toxinas feroces que me figuraba y que había invadido mis tejidos. Perdón. Mientras tanto, iba perdiendo la vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en cuenta de que cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor y que queremos evitar. Esta actitud desemboca en la continuación del sufrimiento y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que no quieres ver? Pero ¿cómo podía saberlo yo? Estaba a oscuras. En Indonesia, un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? Puede que Johan no oiga tan bien como Gerard y puede que Elisa no tenga los pulmones tan sanos como Yerta y que Dietrich no ande tan bien como Sebastián, ni mucho menos. Era un cursillo al que asistían muchos alemanes holandeses y parecían casi que todos tenían un trastorno crónico.
Aquello me llegó hondo. El gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada y la visión borrosa. Lo quisiera o no, pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentir calma. Con independencia de lo que hiciera mi ojo, este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinaba cómo estaba yo. Para que profundizásemos en nuestro aprendizaje, aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus noches, 72, sobre sendos cojines, meditando, con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber, sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño tenías que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente a base de observarla. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posible y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente podría aislarme de aquello mismo que más temía. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, perdón. Después de esta experiencia y de otras empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas. Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de la que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración, con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang, una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos. Había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús y sabios y sabias que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos a los almohadones y de hacer trizas, cartulinas con las figuras de mis padres, y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso de los consejos de este gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor. Con independencia, de que reconozcamos, ¿no?, a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en alguna instancia. No obstante,
Yo estaba decidido de mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio, o eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin. Y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez entendí lo que me decían. Los grandes maestros saben. A los que son verdaderamente grandes no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz, para que descubras a solas tu propia verdad. Adam Gopnik ha descrito así la diferencia entre gurú y maestro en su libro Through the Children's Gate, a través de la puerta de los niños. El gurú se nos entrega y nos entrega después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye en nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia si saben ser buenos padres o no. Es innegable la historia de nuestra familia en nuestra historia. Nuestra historia reside en nosotros, nos guste o no nos guste. No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo, yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar sobre todo al hecho de que había dejado en mi casa el lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser, a saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba, me sentía como si hubiera caído en una trampa para osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba a todos los aspectos de mi vida y sobre todo mi capacidad para mantenerme abierto a una relación de pareja. Mi madre y yo mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que me manifestaba ella, ya fuera por miedo de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A mi vez, yo la acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesto a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa, sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación.
Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario. Me haría de acero. Y aquello fue lo que pasó. Envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable, apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, dónde me tensaba, qué sensaciones me surgían, cómo me cerraban. Aquella información no era nueva, ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja, solo que esta vez yo no me apartaba. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más creía yo que estaba a punto de estallar. Aquello me producía dolor físico. El dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó, casi de pasada, una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre, se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre volvió a casa, yo había dejado de tener confianza en su cariño. Yo ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la aparté de mí y seguiría haciendo lo mismo durante 30 años siguientes. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me desveló con pesar por su parte que cuando vio mi aspecto, al principio le costaba trabajo hasta tenerme en sus brazos. Su relato me llegó hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento, que tenía sumergidos en el cuerpo, salían a la superficie siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo, siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo o me presentaba en público en un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también mi relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la marina. Vivía solo en un departamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años. Y no se había molestado nunca reformarlo. Como siempre, había herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos y rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva dispersos por las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y aceros oxidados, le dije que le echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que le quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeño. Sentía que él escuchaba lo que estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros, cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos, me miró fijamente a los ojos y me dijo:
nunca creí que me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo empezamos a expresarnos nuestro amor mutuo. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y de haber regresado a mi casa para curarme con mis padres. Estaba siendo capaz por primera vez, que yo recordara, de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres, no del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que importaba era cómo podía recibir lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre, la diferencia estaba en mí. Volví a quererlos como debía de quererlos cuando era muy pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivamente a edad temprana y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño y había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre, había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin las palabras solo, desvalido y arruinado y los sentimientos que habían acompañado a estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. A lo largo de los meses siguientes restablecí un vínculo de cariño con mi madre. Su amor, que antes había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida, marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó una lección sobre la vulnerabilidad y el amor, quizás la más profunda que haya aprendido yo jamás. Nos reuníamos en aquel lugar que estaba más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver del otro extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme paso entre la ciénaga de los traumas familiares y llegar por fin hasta mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos con diferencia. En algún momento dado hasta dejé de pensar en mi ojo y de preocuparme por si mejoraba o no. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello había dejado de tener importancia de alguna manera. Recuperé la vista poco tiempo después. No lo esperaba, ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Hoy veo perfectamente a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben de estar rebotando y sorteando de alguna manera la fobia, que es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de curación y transformación, lo que había parecido al principio una adversidad en realidad era una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos de la curación los llevaba ya dentro de mí y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior, en último extremo. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa, hacia adentro de mí mismo. A lo largo de este camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar que terminaron por darme la paz.
Agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad, aprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esta libertad por sí mismos. Bueno, queda todavía una página y media, 2 páginas, una página por ambos lados. Son las 8:50, no sé si desean que termine de leer o quieren hacer una pausa y hacemos algunos comentarios y en la siguiente continuamos. ¿Qué prefieren? Voy a decir, continuamos y me hacen así y veo cuántas son, o abrimos comentarios y me hacen así a ver cuál es mayoría. Entonces, continuamos, aunque casi todos tienen la cámara cerrada. Yo creo que abrimos comentarios. Ok, bien. Y Entonces, estoy de acuerdo en los comentarios. Gracias. Sí, perfecto. comentarios. Ok. Sí, gracias. ¿Quién Yo quiere también. comentar algo entonces?